gracias por acompañarnos a nuestro último día de jornada de trabajo. Y es para mí un gusto y agradezco encarecidamente al doctor Bartolucci por su presencia en esta ocasión. Seguramente para muchos de ustedes generará un poco de expectativa o quizá les parezca extraño que hayamos dedicado el tema a hablar sobre una comunidad que es astronomía y sobre todo un enfoque sociológico al desarrollo de la ciencia en México. El doctor Bartolucci es un especialista en educación superior y además de contar con muchísimos trabajos en el área de educación superior, hay uno que a mí particularmente me llamó la atención y que va en seguimiento con el tema de las tradiciones de investigación. El primer día tuvimos una, sobre todo desde un enfoque de orden filosófico, y ahora lo que vamos a observar es un acercamiento desde una perspectiva sociológica que se nutre de varias vertientes. Una, por supuesto, vinculada a las instituciones y a la academia, y sobre todo cómo van cambiando, transformándose, integrándose, y una serie de variables que el doctor Bartolucci comentará con ustedes. La riqueza del enfoque, la riqueza del tratamiento, independientemente que se trate del campo de la astronomía, es que a mí me ha parecido sumamente fructífero, cuyo análisis me parece que también abona en favor de futuros estudios dentro de nuestra disciplina. Es por eso que su expectativa y la rareza que les pudiera parecer el tema es justificado, pero la razón tiene que ver con esta perspectiva. Bien, he dicho que él es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es investigador titular en el área de Historia de la Educación y la Cultura del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Superior en la UNAM, con especialidad en Sociología de la Educación Superior y de la Ciencia. Es investigador nacional, es NI 1, y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Habría mucho más que decir acerca de su currículum, pero me parece que yo preferiría aprovechar el tiempo más escuchándolo que haciendo un relato de su gran trayectoria académica. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Y aprecio mucho el interés de participar en esta presentación y le agradezco al doctor Ríos la oportunidad de participar en este coloquio y espero satisfacer su pedido de transmitirles mi experiencia de investigación sobre el surgimiento y la evolución de la astronomía en nuestro país. Debo confesar que mi relación con el tema fue bajo condiciones muy fortuitas. Hace tiempo, en mayo de 1990, asistí yo al Congreso Universitario en calidad de asesor de uno de los directores que integraban la mesa temática de información académica y profesiones. A lo mejor si lo alejamos un poco y lo hacemos un poco. A ver, ahora ¿Así está bien? Sí, perfecto. Les decía que mi relación con el tema se dio en condiciones fortuitas y se remonta a hace muchos años, en el año 1990, mientras yo asistía al Congreso Universitario que hubo en aquel año, en el mes de mayo, en calidad de asesor de uno de los directores que integraban la mesa temática de formación académica y profesiones. Y con la intención de recabar información me puse a tomar nota de lo que decían los delegados, a reunir los documentos que presentaban ante el Pleno y a realizar entrevistas. Entre los entrevistados se encontraba uno de los 3 delegados que habían ido de parte del Instituto de Astronomía. Y la conversación que mantuve con él, primero se centró en las condiciones bajo las cuales había llegado a convertirse en astrónomo, así como en las características particulares de su formación y desarrollo profesional.
También platicamos sobre su interacción con el medio astronómico local e internacional. Por último, le pedí que se expresara acerca de las posiciones asumidas en torno a la discusión del tema de esa mesa, que era sobre la formación académica y profesional en la UNAM. Las referencias brindadas sobre el proceso de desarrollo de la astronomía en México cautivaron inmediatamente mi curiosidad sociológica y acepté con mucho gusto su invitación a entrevistar a los otros dos investigadores del Instituto de Astronomía que estaban participando en el evento, quienes a su vez me sugirieron incluir nuevos colegas en el sondeo. Conforme avanzaban las entrevistas, noté que independientemente de los factores que habían influido en la decisión de convertirse en astrónomos y de las trayectorias seguidas por la formación académica y el ejercicio profesional, casi todos los encuestados se referían a la problemática astronómica local en términos de lo que ésta había sido antes y de lo que era ahora, y de lo diferentes que eran las cosas aquí y allá. Respecto del primer binomio, antes, ahora, fuese debido a experiencias personales o ideas compartidas en el medio, en alguna medida casi todos subrayaban el tránsito de la astronomía mexicana de una situación anterior calificada como antigua a otra llamada moderna. Aquí caben las múltiples referencias a la astronomía de posiciones y a la astrofísica, a los nombres de Ángel Anguiano, Joaquín Gallo, Luis Enrique Erro y Guillermo Haro, a la creación del Observatorio de Tacubaya, a la epopeya de la Cámara Schmidt y a la construcción del Observatorio de San Pedro Mártir. En cuanto al segundo binomio, aquí-allá, tanto la problemática profesional individual como la de la comunidad en general era visualizada en torno a la oposición entre lo que aconteció o acontece en los grandes centros científicos mundiales y lo que sucedió o sucede en México. De ello hablaban las experiencias vividas en el extranjero, los lugares donde fueron a estudiar, las especialidades elegidas, sus asesores, los vínculos con la comunidad internacional, los recursos técnicos disponibles, sus carencias, aspiraciones profesionales y proyectos individuales o compartidos. La forma en que la realidad astronómica era representada por el grupo me llevó a pensar que el estudio exhaustivo de este caso serviría para contribuir al conocimiento del proceso de desarrollo de la ciencia en México y de su integración a la comunidad internacional. Con esta idea en mente, entrevisté a casi todos los investigadores y técnicos académicos del Instituto de Astronomía, asistí a sus reuniones colegiadas y académicas, visité los observatorios de Tonantzintla y San Pedro Mártir y le di seguimiento al principal proyecto de instrumentación tecnológica de aquel tiempo. Valga comentar que mi presencia en el Instituto de Astronomía durante los 2 años que duró el trabajo de campo, lejos de provocar resistencias o crear malestares, se volvió tan familiar que algunos bromeaban diciéndome que acabaría dejando la sociología por la astronomía. El paso siguiente fue localizar fuentes documentales que sirvieran para darle cuerpo a la información recabada por la vía observacional. En ese entonces no se le había prestado demasiada importancia a la conservación de archivos históricos y solo se habían preservado algunos documentos, fotos, instrumentos por iniciativa personal de uno que otro astrónomo. Como paliativo me puse en contacto con familiares de los personajes protagónicos de la historia para solicitar el acceso a los archivos personales que supuestamente habían heredado, ninguno de los cuales prosperó. Por fortuna, en una de las tantas pláticas que sostuve a lo largo de la investigación con uno de los astrónomos más antiguos, mencionó que frente a la casita de Paris Piscis, otra astrónoma célebre, había una habitación llena de cajas y papeles. Así fue como accidentalmente, en 1992,
fui a dar a una bodega en las instalaciones del Instituto de Astronomía que está en el observatorio de Tonantzintla, en Cholula, estado de Puebla, donde efectivamente se hallaban apiladas un inmenso número de cajas de cartón repletas de documentos. Solo algunas se encontraban cerradas en buen estado, la mayoría estaban abiertas con los papeles desparramados por el suelo. Inmediatamente me puse a revisar el contenido de una en una y aunque somera, la exploración fue suficiente para darme cuenta que se trataba de una serie bastante completa de documentos oficiales referentes a la astronomía mexicana practicada en México entre los años de 1860 y 1970. Me resultó increíble, había dado con un archivo virgen. De ahí en más, me aboqué a hacer un exhaustivo reconocimiento del material y previendo un viaje al extranjero que estaba programado a partir de octubre de 1992 para realizar una estancia académica de un año en 2 universidades norteamericanas, resolví fotocopiar el material seleccionado para llevarlo conmigo. El paso siguiente fue gestionar ante la dirección del Instituto de Astronomía la donación de la documentación encontrada al archivo histórico de nuestra universidad, con el compromiso de someterla a los procesos de limpieza, restauración y resguardo que la UNAM acostumbra. Vale decir que el estado en que se encontraba el archivo en la bodega no permitía identificar el orden o la organización que pudo haber tenido originalmente. De modo que el único orden visible fue el que le dieron los encargados de transportarlo de la bodega al archivo. El nuevo fondo documental ingresó a la UNAM el 2 de julio de 1992, donde se conserva bajo el nombre de Fondo Observatorio Astronómico Nacional. Y una vez cumplidos los pasos de limpieza y desinfección del material, se procedió a realizar una descripción completa del contenido del archivo. Hoy se encuentra completamente organizado, cronológicamente, de acuerdo con categorías definidas en un cuadro de clasificación que fue elaborado con criterios derivados de la propia investigación. Para dar una idea de lo que implicó el establecimiento de la astronomía moderna en México, diré que el primer intento de dirigir un observatorio nacional que promoviese el progreso de la ciencia astronómica data de 1842. Este no prosperó y le siguieron otros que tampoco llegaron a buen término. Con la fundación del Observatorio Astronómico Nacional en 1878, las condiciones para hacer estudios astronómicos mejoraron y durante 30 años fue operado normalmente por gente muy tenaz en su trabajo, bien informada en la materia y con vínculos muy estrechos con la comunidad internacional. A partir de 1910, la lucha por el poder que sucedió al pronunciamiento revolucionario creó condiciones muy desfavorables a la investigación y los recursos humanos, financieros y técnicos del observatorio se redujeron considerablemente. Esto cambió a finales de la década del 30 del siglo pasado, cuando el sistema político logró establecer cauces institucionales a la sucesión presidencial. Años en los cuales se inició el proceso de construcción del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, inaugurado en el invierno de 1942, mismo que sentó las bases para el establecimiento de la astrofísica moderna en México. La construcción de este observatorio fue posible gracias a la solidaridad del director del observatorio de la Universidad de Harvard, Harold Shapley, y al apoyo incondicional del gobierno de México a un grupo de jóvenes científicos mexicanos encabezado por Luis Enrique Erro, en medio de una situación interna muy particular de la política mexicana y de los problemas geopolíticos planteados por la Segunda Guerra Mundial. La posterior obra de Guillermo Haro, junto con la presencia de la Universidad Nacional en la escena de la astronomía mexicana y la influencia del Harvard College Observatory en la posguerra, coadyuvaron a generar las condiciones necesarias para que a partir de los 50
la astronomía mexicana se integrara plenamente al mundo de la ciencia moderna y se convirtiera de una vez por todas en una profesión viable en nuestro país. La investigación que realicé es un intento por reconstruir aquella historia desde la perspectiva sociológica misma que voy a presentar a continuación. Y me refiero al enfoque teórico. Quisiera comenzar refiriendo un par de anécdotas extraídas de mi prolongada incursión al mundo de los astrónomos. En una ocasión, en la cual me disponía a levantar una nueva entrevista, el entrevistado, que había sido Premio Nacional, me confesó que mi forma de trabajar le había hecho ver que la sociología era una disciplina mucho más seria de lo que él suponía. Y agregó: yo siempre creí que los sociólogos sacaban las cosas de su cabeza, pero al verte trabajar a ti, me doy cuenta que al igual que nosotros, tú te apoyas en observaciones muy sistemáticas. Otra vez, en una de las jornadas de la primera escuela de astrofísica celebrada en México a principios de 1993, le pedí a su organizador que me permitiera distribuir un cuestionario entre los asistentes. Él asintió de buen grado y me presentó ante los concurrentes como un sociólogo que estaba haciendo una investigación sobre los astrónomos mexicanos. Y con la intención de predisponer favorablemente al auditorio y hacer que sus colegas colaboraran con mi investigación, señalando con el puntero hacia un dibujo que había hecho en el pizarrón, concluyó con la siguiente frase: nosotros observamos las estrellas y Jorge nos observa a nosotros. La simpática comparación hizo que la gente riera. Sin embargo, la misma apuntaba a algo más serio de lo que resulta a simple vista. De hecho, la astronomía y la sociología se asemejan bastante. Ambas son ciencias observacionales, ciencias de realidad, como diría Max Weber. Solo pueden recabar información de sucesos que no son reproducibles por la vía experimental. Sus procedimientos analíticos también se parecen. Al serles negada la posibilidad de experimentar con los hechos que estudian, no les ha quedado más remedio que hacer lo posible por recrearlos analíticamente, lo cual equivale a algo así como experimentar con la mente, poniendo bajo consideración todas las conexiones que en las circunstancias recreadas resulten objetivamente posibles. El astrónomo observa un fenómeno celeste y para explicar por qué el fenómeno es de esa manera y no de otra, recurre a una idea. O sea, crea un modelo perfecto de acuerdo con las leyes de la física y apoyado en las matemáticas que le permite anticipar la clase de información que cabe esperar recibir según las condiciones planteadas por el mismo. En caso de no recibir la información esperada, se pone a conjeturar sobre los factores físicos y químicos que estarán influyendo en las variaciones observadas. Al observar los hechos sociales, el sociólogo también recurre a este mismo tipo de construcciones conceptuales, a los cuales le llamamos típico-ideales, donde reúne determinados hechos, procesos y relaciones de la realidad histórica en un cosmos social que, como los modelos de la física y las matemáticas, son carentes en sí de contradicciones. Pero entre la observación de los hechos naturales y la sociológica hay una diferencia insalvable. Los hechos, datos y sucesos que aborda el astrónomo o el físico solo son significativos dentro del ámbito de la física y de las matemáticas. No significan nada para los cuerpos que estudian. El mundo de la naturaleza no significa nada para las moléculas, los átomos y los electrones que hay en él. Los astros no tienen una interpretación de sí mismos, ni del lugar que ocupan dentro de una galaxia o del cosmos, como tampoco la tienen de su órbita o de su origen y evolución. Dichas posiciones no asumen ningún valor para ellos ni establecen relaciones de cooperación o conflicto con el objeto de modificarlas. Quiere decir que los hechos naturales son significativos
solamente desde un punto de vista astronómico. No revelan estructuras intrínsecas de significatividad. En cambio, los seres humanos somos la única especie del universo conocido capaz de dotar de valor y significado a las cosas. Pero no solo a las cosas, también a las ideas e inclusive a otros hombres. En virtud de este peculiar atributo, los hombres creamos todo tipo de representaciones que son al mismo tiempo conocimientos y referentes para orientar nuestro comportamiento en sociedad. Dichas representaciones pueden asumir formas rudimentarias, como las opiniones e ideas que expresamos vulgarmente, o formas más elaboradas, como los mitos, las ideologías, las religiones y aún la ciencia misma. Las creencias, doctrinas, ideologías, mitos, justificaciones, idealizaciones, explicaciones y teorías establecidas o reproducidas por el hombre y mediante las cuales nos representamos y significamos la realidad, suman en conjunto nuestro conocimiento del mundo. Y dicho saber nos sirve tanto para constituirlo como un mundo coherente y significativo como para orientarnos en él. Mediante esas construcciones de sentido acerca de la vida cotidiana, compendiamos la parte de la realidad que cotidianamente reconocemos como nuestra e interpretamos, representamos, justificamos y expresamos el mundo en que vivimos. Esos objetos de pensamiento motivan nuestra conducta y nos ayudan a orientarnos dentro de nuestro medio social y a relacionarnos con él. Esto se llama ni más ni menos que cultura. Como resultado de este proceso significativo de la realidad, el mundo social al que pertenecemos adquiere una textura de sentido que es compartida socialmente. El reconocimiento intersubjetivo de esa textura de sentido es imprescindible para orientar nuestro comportamiento en la sociedad y guiar nuestras acciones. La perspectiva sociológica que aquí presento atiende precisamente a la relación de este saber con procesos sociales concretos, cuestión que está presente en investigaciones sobre cualquier medio social, pero que es particularmente importante cuando se trata de estudiar hechos que tienen que ver con círculos intelectuales e instituciones donde se crea y reproduce el conocimiento científico. En este caso, el diafragma observacional se cierra dando como resultado la atención a dichos espacios y experiencias como un problema sociológico. Voy a pasar a continuación a la parte relativa al método. El enfoque teórico esbozado nos induce a seguir el camino de la investigación cualitativa, que no es, como vulgarmente se piensa, un conjunto de procedimientos para obtener datos que se definen en oposición a lo cuantitativo. Es un modo específico de encarar la observación del mundo empírico que tiene la virtud de extraer las tonalidades cualitativas del dato, aun si es que se usa recurriendo a fuentes cuantitativas. Lo determinante, entonces, no es el tipo de fuentes en las que nos basamos, sino el hecho de trazar una estrategia analítica que nos permita observar a los seres humanos como organismos vivos y a la acción como una conducta construida por individuos en interacción. Se trata de captar el papel del actor y ver el mundo desde su punto de vista, comprendiendo el modo como ellos perciben e interpretan su propia situación, así como las consecuencias que se derivan de la conducta seguida. Al revivir la situación observada desde la perspectiva de los actores involucrados en un hecho social, se supone que los mismos son individuos integrales que se ven obligados a manipular y administrar una realidad personal compleja, persiguiendo fines determinados y manipulando ciertos recursos y marcos de referencia acordes con sus intereses y percepciones particulares, todo ello forjado en su experiencia de vida.
Frente a lo cual, lo más importante, analíticamente hablando, es captar el significado que los participantes le otorgan a la parte de sus vidas que cae dentro del tema de nuestro estudio y entender el sentido que tuvo o tiene para ellos en el contexto de las relaciones que mantiene con su sociedad en un momento dado. El sistema prevaleciente de intereses determina la naturaleza de tal selección. Sea como fuere, existe una selección de cosas y aspectos de las cosas que son significativos para las personas en un momento determinado, mientras que otras no revisten interés o están fuera de su perspectiva. Por ejemplo, hay cosas que están a su alcance y otras fuera de él. Ambas posibilidades asumen diferentes grados de importancia en la acción proyectada, porque toda elaboración de un proyecto se basa en el supuesto de que toda acción que suceda dentro del sector del mundo bajo mi control real o potencial sería practicable. Los elementos mencionados son tan útiles para entender la situación bajo la cual las personas consideran que la acción proyectada es factible, como para entender el alcance de sus resultados. Especialmente en una investigación como esta, interesada en una experiencia de modernización científica, donde el primer plano de la escena lo han ocupado quienes lideraron proyectos de cambio. Empíricamente, el estudio consistió en relacionar algunos momentos claves del proceso de modernización de la astronomía mexicana con la conducta de algunos personajes también claves, involucrados directa o indirectamente en la definición de las condiciones de concreción del mismo. La idea central fue demostrar hasta qué punto la modernización de la astronomía mexicana se explicaba a la luz de algunos datos de experiencia de dichos personajes y cuáles fueron los matices particulares que adoptó en virtud de ello. La hipótesis subyacente es que el grado de incidencia en la evolución de la astronomía mexicana tuvo bastante que ver con las interpretaciones que ellos mismos construyeron acerca de las condiciones culturales, políticas, sociales, intelectuales y económicas que los afectaban. La manera como sus atributos personales, valores morales, horizontes intelectuales y posiciones en la sociedad y la política se hicieron presentes en dicha participación, ofrecieron respuestas muy significativas. En ese sentido, su participación en el proceso de modernización pudo ser interpretada como una respuesta adecuada a las ideas que motivaron sus proyectos, las que a su vez estuvieron significativamente relacionadas con las determinaciones de su biografía social y con las posibilidades y limitaciones que ellos percibieron como parte consustancial de su realidad inmediata. A manera de ejemplo, me voy a detener brevemente en uno de los pasajes de esta historia. Al final de la presidencia de Lázaro Cárdenas, Luis Enrique Erro, un político mexicano y aficionado al estudio de las estrellas variables, lideró un proyecto que condujo a la astronomía de su país hacia el encuentro con la moderna astrofísica. Antes de dejar el poder, el general Cárdenas le preguntó a Luis Enrique qué era lo que quería para él en recompensa a su lealtad y a los servicios prestados a la Revolución Mexicana. Erro pudo haber pedido la Lotería Nacional, pero no fue así. Erro respondió: un observatorio nacional para México. Cárdenas estuvo de acuerdo, pero le preguntó a Erro cómo iba a operar un observatorio moderno en un país sin expertos y donde existía únicamente el adormilado observatorio de Tacubaya, dirigido por Joaquín Gallo. Erro le contestó que él tenía muy buenos amigos en el Harvard College Observatory, donde por intermedio de Leon Campbell había llegado a conocer personalmente al gran Harlow Shapley. El 18 de diciembre, Erro le escribió a Shapley comunicándole que su gobierno había decidido construir un nuevo observatorio astronómico en México
y enfatizó que ellos iban a demostrarle a la Guardia Vieja en México qué era lo que se podía lograr cuando uno tiene buenos amigos y el espíritu adecuado. Shapley respondió inmediatamente, haciéndole saber a Erro que él apreciaba mucho que lo mantuviera informado acerca de toda la situación imperante en México respecto del medio astronómico, y que a su entender era mucho lo que se podía hacer contando con un presupuesto de $20.000. La inauguración del nuevo Observatorio Astrofísico de Tonantzintla fue el 17 de febrero de 1942. Muchos de los astrónomos más reconocidos de entonces asistieron al evento, invitados personalmente por Shapley a solicitud expresa de la Embajada Mexicana en Washington. El principal instrumento del nuevo observatorio era un telescopio reflector construido en un tiempo muy corto en los talleres de óptica de la Universidad de Harvard. Y en el mundo en ese momento había dos y marcaban la frontera de la instrumentación astronómica en el mundo. Ante lo cual cabe preguntarse cómo fue posible construir semejante telescopio para México en un momento donde el único observatorio existente no tenía recursos suficientes ni para mantener a su escaso personal. Para comenzar, hizo falta que se juntaran en una misma persona la afición por la astronomía y la influencia política. Cosa que ya había ocurrido en el pasado, solo que en esta oportunidad el talante revolucionario de Luis Enrique Erro le dio al proyecto una fuerza inusitada. Además, la coyuntura política nacional e internacional a principios de los años 40 resultó ser muy favorable para que la empresa científica prosperara. Por un lado, la lucha por el poder en México después del gobierno cardenista derivó en políticas gubernamentales tendientes a ganarse la amistad del gobierno estadounidense. Por el otro, las necesidades geopolíticas de la Segunda Guerra Mundial motivaron que la política exterior norteamericana hacia América Latina en general y con respecto a México en particular se orientara en el mismo sentido. Como consecuencia de esa alianza política, la construcción del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla adquirió un valor no solo científico, sino también político. A las condiciones geopolíticas y al talante revolucionario de Erro se sumó la claridad intelectual que él y sus colaboradores más cercanos tenían respecto a dónde se encontraba en esos momentos la vanguardia de la investigación astronómica. Y esta estaba en los Estados Unidos, no en Europa, como lo sostenían los viejos astrónomos. Su gestión en ese sentido contó con la amistad, asesoramiento y apoyo incondicional de Shapley, quien después de una efectiva labor académica se había empeñado en una cruzada política de apoyo a la ciencia universal y a la astronomía en particular. Entre sus obras más importantes en ese sentido, destaca su participación en la creación de fundaciones norteamericanas de apoyo financiero a la ciencia y la ayuda prestada a instituciones y astrónomos extranjeros. La guerra reforzó sus ideales pacifistas y universalistas. Su apoyo decidido al proyecto mexicano se inscribió en ese espíritu, además de la amistad que había entablado con Luis Enrique Erro. Pero no solo eso, las circunstancias bélicas lo llevaron a involucrarse en el proyecto más importante que tuvo el Harvard College Observatory durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias al compromiso moral de Shapley con el proyecto de Erro y a su posición como investigador principal en los talleres ópticos de Harvard y al interés gubernamental norteamericano de estrellar lazos con México, con una mínima inversión, nuestro país se hizo de uno de los instrumentos de observación astronómica más poderosos de la época. En el marco trazado por una situación política favorable
y una visión intelectual correcta. La mancuerna Erro-Shapley logró que el apoyo financiero y político brindado por el Estado mexicano a la ciencia fuese empleado por primera vez en la historia de la astronomía local en un proyecto científico con futuro. Si Tonantzintla representó el parteaguas entre la antigua astronomía de posiciones y la astrofísica moderna, no fue solo porque técnicamente hubiera sido un observatorio de avanzada, sino y sobre todo porque su construcción significó agrupar y poner en movimiento las fuerzas políticas, sociales e intelectuales que había en la sociedad mexicana y que eran las adecuadas a ese fin. Por razones de tiempo no me parece prudente detenernos demasiado en los detalles de este proceso. Quisiera concluir con un par de ideas generales que tienen que ver con el propósito de transmitir esta forma de trabajo. Y creo que si hay algo aplicable de esta experiencia a otros casos, es que muestra una vía para hacer que las diversas fuentes consultadas se sostengan unas a las otras y se refieran mutuamente. En ese mismo sentido, estaría el hecho de contextualizar la información obtenida, ya sea por la vía documental o por la observación directa, en el marco de procesos sociales, políticos y económicos de mayor alcance y envergadura, ya que esto permite establecer relaciones consistentes entre el tiempo corto y el largo, así como entre el acontecimiento y la estructura. Lo cual me lleva a un último comentario. Al hablar de contexto, no me refiero a la habitual introducción de esa dimensión de la realidad como un mero antecedente histórico del problema de investigación, o bien como un telón de fondo que se tiende para darle ubicuidad al movimiento de los hechos y personajes más cercanos. Dentro de esta forma de trabajo, el contexto refiere a encontrar los lazos que integran a los protagonistas de un objeto de estudio al mundo de la vida al cual se hallan ligados significativamente. Pienso que un hecho social es parte del contexto de la misma manera que un pasaje literario es parte indisoluble del argumento de la obra. Hecho y contexto, al igual que otras antinomias, como individuo y sociedad, interno y externo, centro y periferia, son partes constitutivas de un mismo tejido social, elaborado con base en la interacción significativa de los participantes a diferentes niveles de la vida social. Esto es todo. Si hubiera preguntas, con mucho gusto. Aprovechando la gentileza y la generosidad del doctor, si tuvieran y prefirieran alguna pregunta, con muchísimo gusto. Sí, adelante, por favor. Muy interesante la narración que nos hace la experiencia con los astrónomos. Me llama mucho la atención esta forma de trabajo en la que por un lado están los documentos desorganizados, las inquietudes individuales de querer preservar ciertos tipos de información. Yo no pensaría que el comportamiento habitual de un investigador o de una comunidad de investigadores es precisamente computar cierto tipo de información que es necesaria para ellos. En su opinión, este contrasentido entre ese orden y desorden, ¿qué le merece? Los investigadores tienen ese tipo de comportamientos porque están tan metidos en su trabajo que no le dan más importancia a estas cuestiones tan importantes, porque fíjese, desde el siglo XIX era el archivo, entonces realmente es información relevante. Me llama mucho la atención, como bibliotecarios pues atendemos estas cuestiones como parte primordial y pareciera una incongruencia de escuchar
este evento que nos está compartiendo. Bueno, afortunadamente ha cambiado. Hay mucha mayor conciencia en el resguardo de archivos históricos. No toda la que uno quisiera. En los últimos 4 años encabecé un proyecto de catalogación de este fondo que recuperé en Zona Sintra, y aprovechamos los participantes de ese equipo de trabajo para hacer un llamado a los astrónomos de que aquellos que tuvieran documentos guardados en sus bibliotecas los integraran al fondo, porque entonces la consulta podría ser algo sistemático, abierto y universal. Y tuvimos una buena respuesta, ¿no? No todos lo hicieron, pero en varios casos al menos se logró identificar aquellos que tienen documentación. Sospecho que las instituciones van adquiriendo cada vez mayor conciencia del resguardo de su propia historia documental, y esto tanto para investigadores en historia de la ciencia o de la educación, como para bibliotecólogos y quienes están en el proceso de resguardo y sistematización de la información. Es algo muy positivo, ¿no? Pues le felicito también, muy interesante. Y bueno, a mí me interesó esta parte del contexto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de ciencia, si la dejamos desvinculada de esta parte que nos manejó muy bien, se convierte únicamente en información, no en conocimiento. Me gustaría saber cómo van ubicando, sobre todo en esta disciplina que se va viendo esta parte sociológica y cómo se relaciona, porque ya desde Leonardo da Vinci se decía que solo es ciencia la ciencia transmisible, ¿no? Que se puede transmitir. Entonces, ¿cómo se ve esta parte del contexto aquí? Además de lo que nos menciona. Insistiría en que para cualquier hecho social, y en el caso de la ciencia con más énfasis aún, el hecho y el contexto forman parte de lo mismo, nada más que observados a diferentes niveles, ¿no? No se puede entender la ciencia como un resultado cultural, sino es a partir de la red de gente que estamos conectados con un interés particular en producir y difundir el conocimiento con una racionalidad que nos es exclusiva. Los sociólogos partimos de la base de que el conocimiento es todo lo que tenemos a nuestro alcance, no solamente el conocimiento científico. Los mitos, las costumbres, las ideologías, las religiones son formas de dar cuenta del mundo, y en ese sentido son conocimiento. Y el conocimiento científico es una manera de conocer y de transmitir ese conocimiento, que tiene una tradición cultural, civilizatoria, y que nos permite entendernos a través del tiempo y en el espacio
con un idioma, un lenguaje y códigos compartidos y valores comunes. Entonces, el contexto sería ese, ¿no? Y la forma en que las disciplinas están vinculadas a él asumen, por supuesto, circunstancias particulares, ¿no? Que tendrán que ver con su propio proceso de constitución y de evolución y de la sociedad en las cuales están insertas, ¿no? En los centros más importantes, el centro científico más importante del mundo, el lugar donde ocurren los hechos de la ciencia suelen no ser demasiado importantes. Son el centro, entonces, desde ahí hablan. Pero en nuestros países, sí, resulta sumamente útil conocer las circunstancias bajo las cuales una disciplina se establece, se desarrolla o no, se estaciona, o sea, las circunstancias que hacen que algo crezca mucho o crezca poco, tiene mucho que ver con las circunstancias y las condiciones locales en relación, obviamente, con el mundo global, pero donde lo local llega a tener una importancia trascendente. Una vez en una estancia de investigación le di un trabajo preliminar que había terminado de hacer sobre esta investigación a un colega astrónomo estadounidense. Me lo sugirió Friedrich Katz, un historiador que estaba en Chicago cuando yo fui ahí. Me dijo, ¿por qué no le das esto a Sverdlov, que se llamaba el astrónomo? Y el astrónomo lo leyó y entonces lo que primero me dijo es, ¿qué caso tiene estudiar algo donde no pasó absolutamente nada importante? O sea, la visión del centro sobre la ciencia. Entonces le tuve que explicar cómo las condiciones locales son importantes en la medida en que favorecen o limitan, ¿no?, el establecimiento y la evolución de algo y la constitución de las masas críticas y la adquisición de instrumentos. Entonces, como que esa pregunta nunca se la había formulado antes. Sí. Buenos días. Si le pasan el micrófono, por favor. Buenos días. Yo también estaba un poco expectante porque es una ciencia que me queda muy lejos, pero ahora, gracias a escucharme, me queda un poquito más cerca. O sea que, mi pregunta va un poco relacionada, quizá fuera tema de otra conferencia, pero si me lo pudiera resumir en un minuto, porque sí he conocido la historia de esta ciencia en México. En los años 40 reciben apoyo de Estados Unidos, apoyo importante, y eso les permite estar en órbita internacional. Entonces, esa tecnología les ayudó, pudieron avanzar. ¿Dónde se encuentran ahora mismo? Ya sé que podría ser tema de otra conferencia, pero... Sí, puedo no de dar ranking, una sino... idea breve, sí, gracias. con gusto. Sí, lo que sucedió a mediados del siglo pasado, como les platiqué, de alguna manera hizo que la astronomía local tuviera un lugar dentro de la astronomía universal. El nuevo observatorio colaboró mucho para que esto sucediera, pero además de eso hubo un astrónomo que no era astrónomo, era aficionado igual que Erro, que fue Guillermo Haro, pero que tenía unas condiciones naturales para la observación y con un talento científico que había cultivado él autodidácticamente, porque no había hecho estudios de astronomía formales.
Eso por un lado. Y por otro, durante la guerra en Harvard los investigadores estaban muy abocados a este gran proyecto que dirigía Shapley, que tenía fines bélicos. No había astrónomos que observaran ni que se dedicaran a la investigación aplicada o pura de la astronomía. Y Haro aprovechó una oportunidad para viajar a Harvard y allí estuvo él como casi el único observador, aprovechando todas las bibliotecas, las conexiones y los instrumentos que había en ese momento. Y hizo un descubrimiento que se conoce junto con otro norteamericano, un descubrimiento que hicieron de forma simultánea, de un tipo de objetos celestes que son conocidos en la literatura astronómica como los objetos Herbig and Haro. Y esto puso a la astronomía mexicana en un lugar que no había tenido hasta entonces. Bien, allí se juntaron condiciones propicias, el talento personal de Haro y los instrumentos de la época, y en conjunto todo esto llevó a que fuese aprovechado el momento de una manera muy eficiente, con mucha eficacia. Después, por cosas que no voy a poder tratar ahora por falta de tiempo, la astronomía mexicana se dedicó a formar gente, sobre todo porque los norteamericanos no estuvieron dispuestos a apoyar la construcción de nuevos instrumentos. Digo brevemente que en México el patrón había sido mejores instrumentos que masa crítica. O sea, los instrumentos no se aprovechaban, había mucha más capacidad para comprar instrumentos que se echaban a perder, que masa crítica para explotar. Bueno, y aquí hay un cambio fundamental en el patrón histórico que se observa, porque de ese patrón se cambia a, como le dijo un norteamericano a Haro, mándanos gente a formarlos y ya vendrá con eso la época de tener nuevos instrumentos. Y entonces se inició un proceso inverso. Iba gente a formarse a todas las universidades del mundo. Y los instrumentos se fueron quedando atrás. Hasta que en la década de 1970 se construye el Observatorio de San Pedro Mártir. Desde mi punto de vista, el análisis que yo hice de todo ese proceso indica que la ideología nacionalista que estaba muy fuertemente enraizada en el país y en la ciencia en México, previo a todo el proceso de globalización a partir de 80, 90, llevó a una decisión que fue que el nuevo observatorio estuviera en México, independientemente de las ventajas técnicas que esto pudiera tener, ya que en ese momento había muy buenas ofertas para que México participase en proyectos de corte internacional. Y los observatorios, como el que se construyó aquí, que se conocen por el diámetro del espejo de 2 metros, empezaron a ser insuficientes. Hoy día son observatorios que tienen telescopios de 4 y 8 metros. De manera tal que el desarrollo de la comunidad astronómica fue mucho más aprovechado en el sentido de muy buena masa crítica, tiene un lugar en el mundo de primer nivel, que por las condiciones y capacidades propias desde el punto de vista instrumental. Desde hace unos 10 años hay un magno proyecto en Puebla de un telescopio, bueno, que no llega a ser, es radiotelescopio, es un sistema de radiotelescopio, que estuvo apoyada por el gobierno, por CONACYT y por
Estados Unidos, pero todavía no llegó a convertirse en algo que tenga un uso regular. Está aún en condiciones bastante difíciles de uso. Pero la comunidad como tal tiene excelentes vínculos con la comunidad internacional, observan y trabajan de manera colectiva, grupal, con todos los observatorios, y hay dentro de la comunidad astronómica alguna parte de ella que no participa de este principio ideológico en que deben estar en México sus propios observatorios, y trabaja en el sentido de aportar desde el punto de vista tecnológico y técnico a observatorios que están fuera de que son igualmente importantes para el desarrollo de la disciplina. Entonces es una historia que tiene sus bemoles en ese sentido, ¿no? La masa crítica muy bien formada, con una gran capacidad de investigación y reconocimiento internacional, pero con ciertas limitaciones operativas por los recursos tecnológicos locales. Bueno, pues lamentablemente tenemos que finalizar esta magnífica conferencia. Solo me resta agradecer y reiterar nuestro agradecimiento al doctor que, con la generosidad y bondad que le caracteriza, nos ha compartido su experiencia personal, intelectual, sociológica y, por supuesto, el profundo conocimiento derivado de esta comunidad a la que le dedico una buena parte de su trabajo académico. Doctor, muchísimas gracias y ha sido más que fructífero el trabajo que usted nos ha desarrollado. Muy gentil.